Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este live donde voy a hablar del estrés como algo que está pasado de moda, que ya no está de moda, que estuvo mucho tiempo de moda el estrés, como que vivir estresado, acelerado, lleno de actividades dependientes, de necesidades, era cool, la gente se sentía muy cool, no teniendo tiempo para sí misma. La gente se sentía muy cool diciéndole a sus hijos y a su esposa que no tenían tiempo, o a su esposo que no tenían tiempo, ¿no? Eh, Creímos que a los hijos había que llenarlos de actividades, porque sí, como que el estrés era parte de la vida, era necesario. Entonces hoy vamos a hablar de eso, del estrés como una necesidad en algún momento de la vida histórico de la humanidad. Creímos que era necesario el estrés, se volvió cool, ¿no? Como que la cultura que se impuso cierta velocidad, ciertas necesidades, cada vez necesitábamos más, cada vez nos bastaba con menos, y cada vez eso hizo que el estrés fuera necesario, ¿no? Para poder llegar a obtener todo eso que la vida nos pedía y que creíamos que tocaba, nos sometimos a unos niveles de estrés muy alto, a un punto en el que hoy por hoy ya es más la persona la que... Hola Sofía, bienvenida. He podido descubrir que son más las personas a las que les cuesta liberarse de su estrés que a, no sé, las oficinas, las empresas, los trabajos, las organizaciones. Es algo que he visto, ¿no? Hoy por hoy la gente trabaja más de lo que le piden. Hoy por hoy la gente se exige más de lo que debería exigirse, yendo en contra a veces de su bienestar, de sus necesidades, de las necesidades de su cuerpo, de su mente. Llegamos a unos niveles de burnout altísimos. Lo que no hemos visto es que el que produce ese estrés ya está dentro de nosotros mismos. Lo que no hemos visto es que ya casi que no es una cuestión que venga de afuera, ¿no? Sí fue una imposición social en algún momento. Sí tuvo que ver con que en algún momento la sociedad nos pidió eso. Nosotros creímos que era necesario, al punto que nos pareció muy cool, fue porque el estrés es una hormona, ¿no? Que busca regular cuestiones emocionales en el cuerpo, también en relación con la adrenalina, el cortisol, la ansiedad y sentimientos que entre otras se tienen que dejar en segundo plano, ¿sí? Como que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Sí, se normalizó eso, fue muy normal para nosotros en algún momento poder justificarnos el no tener tiempo, poder justificarnos el no tener espacio ni para nosotros mismos ni para los demás. Y ni siquiera tener problema con eso, ¿no? Como decir, no, es que me toca, es que me tocó, pero la verdad es que nunca ha tocado. Y hoy por hoy es claro que ese motor de estrés que se prendió en algún momento, hoy por hoy es difícil de apagar, es difícil que nosotros mismos lo apaguemos, ¿no? Nos cuesta estar en silencio, nos cuesta estar desocupados, nos cuesta aburrirnos, ¿no? Nos da angustia cuando vemos que nuestros hijos están aburridos. Sentimos que hay que estar haciendo algo permanentemente y que si no lo estamos haciendo, como que si ese estrés no está en diferentes niveles pero funcionando en nosotros, algo estamos haciendo mal. Entonces nos cuesta descansar, nos cuesta relajarnos, nos cuesta divertirnos, porque el estrés también se convierte en una hormona, se convierte en una adicción, ¿no? Porque nos da una sensación de atención, nos da una sensación de malestar, pero un malestar que puede en el fondo producir un bienestar, pero a un costo muy alto, ¿no? A un costo muy alto de tu cuerpo, de tu mente, ¿sí? Es como que después de mucho meternos estrés en el cuerpo, pues viene el burnout. Pero entonces, la pregunta hoy es,
¿por qué nos cuesta quitárnoslo de encima? Porque es una adicción, porque todavía creemos que es necesario, porque una mezcla de las dos cosas, porque también hay un placer allí, porque nos mantiene dopados y desconectados de lo que pasaría en nosotros si vamos más despacio, por ejemplo. En fin, pero es un fenómeno. Es un fenómeno que he visto en donde la mayoría de gente se exige más de lo que se debería exigir. También hay raíces, ¿no? Eso también tiene raíces emocionales, porque estoy hablando del estrés como un proceso histórico donde a nosotros nos educaron así. Sí, la educación tradicional implicaba deberes en la casa. Hoy por hoy, muchos, aunque la educación en general sigue siendo muy de ese estilo, pues también ya se han abierto puertas a que la gente pueda ver la educación de sus hijos de otra forma, de forma distinta, donde los deberes no son necesarios, donde se contempla el descanso, la autoexploración, la conexión consigo mismo, en inteligencias múltiples, etcétera. Pero antes a los niños se les estresaba desde muy pequeños, ¿no? Y los padres sentían que lo estaban haciendo bien. Y eso produjo depresión infantil, eso produjo niños con graves crisis, ¿no? Que después no se encontraba tampoco en la respuesta. Hoy por hoy se sabe que los niños también obedecen a eso que los padres no pudieron sentir, ¿no? Los padres ya estaban en automático, los padres ya tenían un motor prendido todo el tiempo, que para poder estar prendido tenía que utilizar grandes dosis de estrés, de tensión, de desconexión consigo mismos para poder sostener eso. Y finalmente los hijos lo terminaron expresando, ¿no? Muchas enfermedades infantiles son de los padres. Por eso muchos procesos de terapia infantil obedecen más a algo que tienen que hacer los padres, ¿no? En niños, dependiendo la edad, son los padres los que tienen que ir a terapia porque los niños simplemente están expresando algo que los padres no han podido ver o no han podido resolver o no se han podido dar. Y que sin darse cuenta, los padres también han esperado que los hijos resuelvan por ellos, ¿no? Entonces, eso. ¿Por qué está pasado de moda? Porque ya nadie quiere vivir así. Porque ya nos dimos cuenta que está mal, que nos hace daño, que nos desconecta y que tampoco la productividad es ideal, tampoco es la máxima. Que la productividad, y esto sí se han dado cuenta, no todas, pero sí algunas empresas o entornos laborales, también la pandemia nos ayudó mucho a eso, a darnos cuenta de algo que es obvio, ¿no? Que en el mundo de la tecnología, antes la gente no concebía que no irse todas las mañanas a trabajar y no volver todas las tardes a cenar en casa, pero descubrimos que eso puede variar. Pero eso tampoco, digamos, fue como un ajá que tuvo, una eureka, que tuvo la sociedad producto de la pandemia, que produjo mucho estrés, también detonó mucho estrés al interior de las familias. También fue el escenario donde las parejas, las familias se dieron cuenta que ese estrés los mantenía dopados, los mantenía en movimiento, no les permitía estar quietos y que tuvieron que estar mucho tiempo quietos, encerrados, viéndose a sí mismos, conectando consigo mismos y que surgieron muchas cosas, ¿no? Peleas, parejas se divorciaron, los problemas que el estrés mantenía bajo el tapete empezaron a surgir, pero por otro lado también la humanidad se dio cuenta que podía soltarse un poco, que podían trabajar en casa, unos días en casa, otros días en la oficina, pero no lo tomamos bien, no lo tomamos como una oportunidad, sino que hicimos de nuestra casa nuestro trabajo y ahí convertimos la casa en un lugar de estrés, porque finalmente es como que el estrés nos permite no conectar, porque conectar implica ver las dificultades que tenemos, el dolor que llevamos, las cosas no resueltas, y el estrés entonces estuvo de moda en una época en la que eso de mirarse a sí mismo no estaba de moda. Era muy poca la gente que iba a terapia, por ejemplo. Pero este es el tiempo de 1000 métodos, 1000 terapias alternativas, donde la gente tiene más conciencia de ir a terapia
donde la gente tiene más conciencia de verse. O sea, este es un tiempo en el que estamos tratando de resolver problemas que venimos arrastrando de generaciones atrás. Y uno de ellos es eso, ¿no? Es como el estrés como una gasolina que creímos que impulsaba el desarrollo nuestro y el desarrollo de la sociedad y de la economía, pero no nos dimos cuenta que era estúpido porque lo estábamos haciendo a costa de nosotros mismos. Desplazábamos o poníamos el bienestar en el futuro, como después voy a disfrutar, después voy a descansar. Muchos llegaron a viejos y nunca lo lograron porque empezaron a tener que atenderse de todo el estrés acumulado, ¿no? Mucha gente, muchos hombres mayores hoy, mayores de hoy, no pueden dejar de trabajar, ¿no? No pueden dejar de estar en esa velocidad, en ese ritmo, con ese estrés, ¿no? Es como que si no tienen problemáticas laborales, no logran estar en equilibrio, ¿no? Se resisten a pensionarse, a jubilarse. Y pasa mucho que cuando se jubilan se enferman, porque les empieza a salir todo eso que el estrés les mantuvo callado, ¿no? Bajo control. Entonces el estrés es peligroso. Realmente el estrés es peligroso. Es una droga peligrosa. Es bueno cuando lo usamos para mantener el estado de alerta, necesario a veces, pero tanto estado de alerta nos termina poniendo en una situación de paranoia, quizá de extrema tensión, y pues a la larga eso termina yendo en contra de nosotros mismos. Ya hoy lo sabemos, ¿no? Yo sí creo que este tiempo presente es mejor que antes. De pronto algunos piensan que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo sí creo que en este tiempo tenemos todo de nuestra mano, todas las oportunidades para hacerlo distinto, para sanarnos, curarnos, mejorarnos, desestresarnos, disfrutar más la vida, tener más bienestar. Ya los seres humanos le estamos abriendo espacio en gran medida, por lo menos mucho más que los últimos 10, 15 o 20 años, a vernos a nosotros mismos, a ir a terapia, a atendernos, a curar lo que nos enseñaron nuestros padres que era lo correcto, a darnos el permiso de hacerlo distinto, a no esperar al final de la vida para disfrutar, sino ir disfrutando, ¿sí? En la medida que, pues la vida trae su afán siempre, pero no ha sido necesario nunca esos niveles de estrés. Hoy somos más nosotros mismos los que nos imponemos esa carga de estrés, ¿no? Donde no nos permitimos el ocio y el descanso. Y si no lo permitimos a veces es con culpa. Y si no lo permitimos poco y sabemos que es un tiempo porque después tenemos que volver a la rueda, ¿no? Al movimiento. Hoy por hoy sabemos que antes lo que en las oficinas de recursos humanos llamaban actitudes blandas, hoy sabemos que son las más importantes, que son las que finalmente te pueden llevar a un mejor nivel, a mayor éxito laboral, ¿no? Sí, lo que en los años 80 le llamaron la inteligencia emocional, ¿no? Daniel Goleman escribió un libro que se llamaba La inteligencia emocional. En los años 80 descubrimos que teníamos corazón, que era importante, que los sentimientos valían, que eso nos enfermaba más y que alguien que fuera capaz de conocer, ver, aceptar sus sentimientos, procesarlos, limpiarlos, liberarlos, tenía más éxito que alguien que tuviera un alto coeficiente intelectual. Que la inteligencia emocional en ese entonces se vio como, sí, como la milla extra o ese valor agregado que te podía llevar al éxito. Porque entre otras eran épocas, los años 80, 90, en que todo el mundo estaba enfocado al éxito, ¿no? Surgió la época de los boom, de los boomers, de las tecnológicas, de querer tener éxito. Hola José, bienvenido, qué bueno que estés aquí. De querer tener éxito en los negocios, querer tener mucho dinero, ser emprendedor, ¿no? La moda de los emprendedores, de los negocios que daban dinero rápido, pero que implicaba que uno viviera en función de eso. Eh, Todavía es un poco así, ¿no? Pero ya hoy sabemos que no tenemos que matarnos, que tampoco está bien, ¿no? Que a veces vale la pena ir despacio. Entonces venimos arrastrando todo eso.
de nuestra historia reciente, pero quizá desde la revolución industrial venimos arrastrando eso, como una necesidad de lograr algo, de ir más allá de nosotros mismos, ¿no? Pero lo hicimos durante muchos años a costa de nosotros mismos. Hoy sabemos que no se debe, que no es por ahí, pero también hoy somos las mismas personas a las que nos cuesta dejar de vivir así. Ya la sociedad nos permite trabajar en casa, nos permite ser independientes, trabajar en tecnología, lo cual nos evita mucho cansancio del tráfico, nos evita mucho estrés, pero somos nosotros ya los que creemos más que la sociedad o que el entorno que nos tenemos que exigir, ¿no? Nos sentimos culpables si no estamos en esa onda. Entonces, bueno, en los años 80 se descubrió que había un corazón, oh, qué gran descubrimiento, que sentíamos, oh, sí, uno ve series, uno ve televisión, novelas de esa época o de cierto tiempo y eran de un nivel de insensibilidad, un nivel de eso que hoy por hoy es prohibido, eso que hoy por hoy no se puede hablar mal de las minorías, lo cual a mí me parece muy bien. eh, bueno, quizá han exagerado un poco, pero uno ve telenovelas, por ejemplo, Betty la Fea, el nivel de misoginia, de violencia, de maltrato que hay en esa serie, de, de cerdada que hay de los hombres hacia las mujeres, pero de rabia y de venganza que hay también de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Hoy por hoy eso no está bien, eso hoy por hoy no es normal, pero en ese tiempo era muy normal, ¿no? Coincide con los tiempos en el que estábamos muy enfocados al logro, ¿no? Estábamos muy enfocados a tener un éxito rutilante y no nos importaba a qué nos llevamos por delante, ¿no? ¿A quién? A nosotros mismos. Entonces yo sí creo que este tiempo es mejor y este es el tiempo de resolverlo. Este es el tiempo en que, por ende, nosotros tenemos que quitarnos eso, ¿no? Quitarnos esa necesidad, porque no es necesario. Está probado que tener altos niveles de estrés no te hace más productivo, no te va a llevar al éxito. El estrés te desconecta de ti mismo, desconectarte de ti mismo tampoco te va a llevar al éxito, porque pierdes tu inteligencia emocional, pierdes la brújula, que son los sentimientos, que eres tú mismo, ¿no? Hoy sabemos que el éxito no está relacionado con tener mucho dinero solamente o con muchos logros, mucho reconocimiento, que eso también te puede llevar al fracaso, ¿no? En otras áreas de tu vida. Hoy por hoy sabemos que el éxito está más relacionado con el equilibrio, con el balance, con, con el balance entre estar en casa y estar afuera, de estar del adentro y el afuera. Hoy sabemos eso, pero ¿cómo nos cuesta lograr ese equilibrio? ¿Cómo tenemos ya un policía interior que no nos lo permite, que no nos da permiso? Somos nosotros mismos los que no nos damos ese permiso, nos da culpa. Nos da culpa que nuestros hijos se aburran, creemos que somos malos padres, creemos que si están aburridos es porque algo estamos haciendo mal, no los dejamos aburrirnos, los atiborramos de actividades, ¿no? Sentimos que si nuestros hijos no están atiborrados de actividades, algo están haciendo mal, ¿no? Sentimos que las pantallas del computador, del televisor, del celular, también favorecen que el ojo esté abierto, ¿no? Que todo esté alerta, como que todo tira allá, ¿no? Pero también de otro lado ya están las posibilidades de hacerlo distinto. Bueno, dice Sofía, da la impresión de que hoy en día los conflictos en el trabajo son el pan de cada día. Algunos empleados parecen más interesados en crear o meterse en problemas que en prestar un servicio. ¿Será esta actitud se ha vuelto más común o siempre ha existido, pero antes no se le daba tanta visibilidad? Es que los conflictos en el trabajo son conflictos con pares, si son tus compañeros, con figuras de autoridad, si son tus jefes. Parte del problema es que nosotros vemos todo ese mundo afectivo que no vimos por estar enfocados al logro, lo trasladamos al trabajo, a los amigos. Buscamos amor incondicional en la oficina, en el jefe, en los compañeros. Buscamos llenar nuestros vacíos emocionales con ellos, sin darnos cuenta que ellos no lo pueden llenar. Entonces la oficina se vuelve un segundo hogar, por ende se vuelve un chismerío. Tus modelos vinculares de familia los trasladas a tu entorno laboral. eh, la verdad es que el entorno laboral debería ser el lugar donde tú te ganas el dinero, deberías darles estatus.
deberías saber que lo que das lo esperas recibir. Por ende no deberías dar de más, deberías dar lo justo. Pero la gente cree que tiene que dar de más porque cree que de eso depende que lo amen, que de eso depende que lo vean, que de eso depende que lo reconozcan. Pero a veces ocurre lo contrario, ¿no? Entonces la gente se frustra porque da mucho y eso es muy común. La gente se frustra porque da mucho y espera recibir mucho. Le pide a su entorno laboral más de lo que el entorno laboral le puede dar. No se da cuenta que debe dar exactamente lo que recibe, que debe resolver su vida emocional, familiar, personal en otro espacio, ¿no? Pero como mucha gente está sola a veces o no quiere llegar a casa porque hay cosas no resueltas, pues hace de su trabajo su motor, hace de su trabajo su lugar, el lugar donde resuelve, terminan dando más de lo que deberían dar, ¿sí? Poniéndole, sí, veo mucho, por ejemplo, en los dueños de la empresa saben que el negocio está mal, entonces no le ponen mucha energía a la empresa, saben que hay que esperar que la empresa vuelva, su producto, su servicio vuelva a estar en auge para ahí sí, pero los empleados se la ponen toda, ¿no? Y están esperando que el jefe les responda, pero el jefe no les va a responder. Entonces, ok, pues esperemos, ¿no? Podría decir un empleado. Entonces doy lo justo, doy lo justo, doy lo justo mientras, ¿no? Después puedo dar más, pero también pido más. Eh, entonces este tiempo se lo dedico a mi vida personal, a mi familia, pero casi nadie lo hace, casi nadie se relaja, porque todo el mundo le pide al trabajo más de lo que el trabajo le puede dar, ¿no? Como que le llene todo. Y claro, el éxito profesional es una parte. Eso implica, sí, estrés, ¿no? Eso implica esfuerzo, implica compromiso, poner de tu parte. Pero la realidad es que le ponemos más al trabajo porque esperamos, a través de los vínculos, a través de lo que nos va a dar la empresa, a través de los logros y el reconocimiento que vamos a obtener, esperamos más de lo que el trabajo nos puede dar. Cuando a alguien no lo ascienden a veces es porque está dando mucho. Entonces lo que cree esa persona es que tiene que dar más para obtener lo que quiere. No se da cuenta que lo que tiene que dar es lo justo y quizás solamente un poquito más. Sí, como un valor agregado, como un poquito más en agradecimiento, pero que no tiene que darlo todo, ¿no? Eso es algo muy sistémico, el dar y el tomar, ¿no? Algo que tiene que estar siempre en equilibrio. Pero hemos perdido el equilibrio también por falta de amor y de valor propio, ¿no? Porque esperamos que afuera nos den eso que necesitamos darnos a nosotros mismos, entonces lo pedimos en exceso y también lo damos en exceso y al final nos frustramos porque no lo obtenemos, porque no es ahí donde lo debemos buscar. Entonces el estrés también ha sido una bonita manera en que nos hemos olvidado de los pendientes, de lo que tenemos que atender, de nuestros vacíos, de nuestras heridas. Nos mantiene de alguna manera dopados, ¿no? Sí, esta historia que ocurrió en pandemia de un presentador de CNN que tenía que presentar desde casa las noticias, los hijos salieron, abrieron una puerta y la empleada salió y los jaló durísimo porque el papá estaba en casa, pero en modo presentar noticias. Si eso pasa, a nadie le hubiera importado, ¿no? Nadie hubiera dicho, los niños, hasta qué lindo, ¿no? Hasta el público se hubiera enternecido con los niños. Pero pues el papá ya tenía muy introyectado eso, ¿no? Que tenía que ser profesional. ¿Y es que acaso ser profesional está separado de tener una casa, de tener unos hijos, del caos de la casa? Bueno, yo sí creo que la pandemia nos ayudó a poder juntar eso, ¿no? A poder tener conciencia de eso. Uno ve que hoy hay gente que está en una reunión de Zoom en su casa y se paran, abren la nevera, están con el bebé. Como que yo sí creo que se nos permitió entender que no había que tener, sí, como un fondo, ¿no? Hay mucha gente que pone el fondo, que todavía creen que la oficina, que el hogar es la oficina, que la oficina es el hogar. Hola Fernanda, bienvenida. Y bueno, de la mano de mucho estrés que nos produjo la pandemia, también nos trajo muchas oportunidades de ver que estábamos viviendo en automático, de ver lo que habíamos dejado abandonado en casa, de enfrentarnos a problemas y dificultades que no habíamos visto por estar enfocados al afuera, al éxito.
Hoy estamos frente a esa necesidad de balance, de balancear lo emocional con lo intelectual, con los deseos, con las necesidades, sin abandonar el cuerpo y sus necesidades, sin dejar de hacer ejercicio, porque también hacemos ejercicio como parte de ese challenge permanente al que estamos enfrentados, al que nosotros mismos nos ponemos. Yo he podido ver que aunque es verdad que el mundo trae sus afanes, que el mundo nos impone un ritmo, una velocidad, somos más nosotros lo que lo hacemos. Y que está cambiando más el mundo, no desde una perspectiva 100% humanitaria y compasiva, básicamente porque el mundo se ha dado cuenta que no es tan productivo. El mundo, en gran medida, más que las personas, se ha dado cuenta que no es tan productivo esos niveles de estrés, que a la larga mucha gente termina enferma y que eso también le implica a la empresa costos, ¿no? Que a la larga la gente termina resentida y que si no terminan nada de eso, por lo menos no dan lo que tienen que dar. O sea, es entender que el estrés no nos hace mejores, no nos hace más profesionales, no nos hace más efectivos, no nos hace prestar un mejor servicio, sino todo lo contrario, ¿no? Que si usted puede atender y tiene espacio para atender su vida personal, pues va a estar más disponible, más dispuesto. Que hoy por hoy las empresas están más dispuestas a darle ese espacio a la gente. Por ejemplo, desde algo tan sencillo como trabajar en casa. Pero la gente se estresa igual en casa que si tuviera la presión encima. Que a veces el policía somos más nosotros que de afuera. Que la gente hoy sufre problemas de sueño por el estrés, pero prefieren no resolverlos y dormir poco que resolverlos porque creemos todavía que eso nos va a hacer bien a nosotros. Entonces la pregunta es cómo derogar en nosotros esa creencia, cómo desactivarla, desarticularla en nosotros. ¿Qué hay que mirar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo lograrlo, no? ¿Qué hacer? ¿Cómo darnos ese permiso, no? O sea, primero ver que no nos hemos dado permiso, preguntarnos por qué no nos hemos dado permiso. Si es que acaso el amor estuvo condicionado a que nosotros lográramos algo, si es que acaso a nosotros nos hicieron sentir que éramos buenos solamente si y solo si conquistábamos algo, lográbamos algo, solucionábamos algo, resolvíamos algo. Entonces eso se ha vuelto el derrotero en nuestras vidas, porque el amor depende de eso, ¿no? El amor depende de que tanto yo me exija, de que tanto yo logre, de que tanto yo haga sentir orgullosos a mis padres, de que tanto yo reciba reconocimiento, ¿no? Nunca le hemos dado importancia al dormir como un acto de amor propio, al descansar como un acto de amor propio, al resolver mis problemas personales y con los demás a los que más amo como un acto de amor propio. Solamente en este tiempo hemos visto eso como el verdadero amor propio. Lo otro es una necesidad de llenar un vacío emocional que nos dejó una familia, una cultura, una educación, unas creencias de que así era como íbamos a obtener más de la vida, el bienestar soñado, etc. Hoy sabemos que no es así, pero todavía nos cuesta creerlo porque todavía dependemos mucho de lo que nos va a dar el afuera, ¿no? Entonces una clave ahí es nada que yo no me dé a mí mismo, se lo voy a poder dar a los demás y nada que yo no me dé, me lo van a dar. Conozco mucha gente en mi experiencia que le he dicho esto, ¿no? Y que le he dicho, busca el equilibrio entre el dar y el recibir, no des más, solamente da un poco más, pero no es demasiado más, porque la empresa o tus jefes no van a tener cómo pagártelo, no te lo van a querer pagar, te lo van a escupir, ¿no? Va a ir en detrimento de ti mismo. Y esa frase también la he dicho mucho, nada que estés esperando que la vida te dé, te lo van a dar si tú no te lo das primero. Entonces ¿qué le suele pedir la gente a los jefes, ¿no? Reconocimiento, buenos tratos, eh, que te dé un lugar, ¿no? Que te permita expandirte, que te permita crecer. Eso primero te lo tienes que dar a ti mismo. Te tienes que dar amor propio, te tienes que dar reconocimiento, ¿sí? Ahora se habla mucho
Síndrome del impostor, que es aquel que le parece que nunca es suficiente, precisamente porque nunca ha sido suficiente para que otros lo amen, porque ha sido así o porque tiene esa creencia. Entonces uno tiene que empezar a saber que para recibir amor no necesitas dar nada, hacer nada, que ya eres suficiente, que vales por lo que eres, no por lo que haces, no por lo que das, ¿no? Entonces tienes que empezar a quererte a ti mismo y a reconocerte eso, a reconocer que ya vales y que tu valor en el mundo, aunque nos parezca materialista, es dinero. Y que tú en el mundo estás esperando que te den dinero, porque es el mecanismo de intercambio que nosotros como mundo decidimos implementar. Que no le puedes pedir a tu jefe que te dé el amor que tú no te das o que tus padres no te dieron. Que no le puedes pedir a tus compañeros que sean esa familia que no has podido resolver por las cosas que pasaron en tu familia de origen. Que no le puedes pedir al trabajo que te llene el vacío existencial que tienes, porque no has resuelto tu amor propio y tu vida emocional con otros. Ese es el equilibrio que hoy se necesita encontrar. Entender que no nos quitamos el estrés porque todavía creemos que es necesario para recibir de la vida el amor que necesitamos. El amor, entonces, a veces se confunde con dinero. Ahora, no quiere decir esto que uno en la empresa no pueda tener amigos reales, que uno no pueda tener un excelente vínculo, que la empresa o el lugar de trabajo no te va a dar un reconocimiento que te va a llenar, pero no le podemos pedir más que eso, porque a la larga eso, si no se traduce en dinero y en un bienestar económico, vamos a estar esperando del mundo algo que no nos puede dar. Entonces, el mundo, nosotros nos tenemos que dar ese reconocimiento. Nosotros nos tenemos también que revisar a nosotros mismos dónde están esas heridas de amor propio, dónde está esa educación que nos obligó creyendo que era bueno, ¿no? Porque muchos padres creyeron que es bueno exigirle a los hijos, que es bueno ponerlos como en esa situación constante de estrés para que sean mejores. Y la verdad es que hoy sabemos que no, que si tú quieres hacerle un bien a tu hijo, ámalo por lo que es, quiérelo por lo que es, acéptalo con sus errores, con sus torpezas. No le exijas demasiado, porque el hijo siempre se va a imponer estrés para darte, para demostrarte, para que tú lo ames. Sé muy consciente, ¿no? De cómo tú le estás también pidiendo a tu hijo que te llene un vacío por falencias que tú sabes que tienes, por cosas que no pudiste lograr, ante las cuales te esforzaste mucho y no lograste. Entonces le pides a tu hijo que se esfuerce para que las logre por ti. Nada, paremos. Parar también nos va a implicar un riesgo, le tenemos miedo a parar porque parar nos va a conectar con esas falencias. Nos va a hacer sentir vacíos porque también el vacío nos asusta, la quietud nos asusta, el ocio nos asusta. Necesitamos ponernos a hacer algo. Paremos, veamos la dificultad que tenemos en parar porque nos pone primero en contacto con nosotros mismos. Segundo, con todas las dificultades. Tercero, con los vacíos y con todo aquello que no nos llena. Nos pone en contacto con nuestra incapacidad de querernos, de darnos, de reconocernos, de aceptarnos a nosotros mismos como somos. Necesitamos quitarnos la creencia de que tenemos que ser algo más de lo que ya somos. O sea, los seres humanos siempre queremos más de la vida, pero no podemos hacerlo desde un lugar de carencia, de falta. ¿Cómo le podemos pedir a un médico que nos dé salud si viven en esos niveles de estrés, por ejemplo? Si ser médico, por ejemplo, hoy si tú trabajas en urgencias, implica unos niveles de estrés altísimos. ¿Cómo podemos esperar que el sistema médico, que el sistema de salud nos dé salud si aquellos que lo administran no tienen salud? No tienen vida propia, ¿no? Tantas series que hay, Grey's Anatomy y ER, de esos hospitales donde la gente no tiene vida, ¿no? Y donde está bien visto no tener vida, ¿no? ¿Sí? Donde no pueden tener una vida personal porque su vida como médicos los absorbe. Y eso está cool, ¿no? Está bien, es nuestra vida.
Pues yo sí creo que hay que revisarlo, yo sí creo que la sociedad lo está revisando, yo sí creo que los grandes conglomerados políticos, públicos, privados, se están empezando a dar cuenta de eso. Se están empezando a dar cuenta que es más productivo el ocio. Las tecnológicas de Silicon Valley ya lo saben. Saben que eso es productivo, que eso les da rendimientos, que permitirle el ocio a sus creativos, por ejemplo, desarrolla más la creatividad, que trabajar en un ambiente menos hostil y más acolchonado, con sofás, con mejores tratos, es productivo a la larga, ¿no? O sea, repito, el mundo de la empresa, por ejemplo, no podemos pedirle que no sea un mundo que espera recibir dinero, ¿no? Pero el mundo de la empresa ya se ha dado cuenta que puede ser más rentable, menos niveles de estrés. Falta que nosotros nos demos cuenta. Ahí es donde está la dificultad. Falta que nosotros nos tratemos bien a nosotros mismos. No dejemos de dar más de lo que damos. Falta que hagamos ese paso, es dar un paso, es como dar un paso hacia la quietud, hacia el permitirse estar quieto en ocio, hacia el no hacer es esencial en la vida, hacia el vacío que nos va a producir eso, hacia permitirnos ese vacío, hacia permitir que ese vacío se dé y traiga todo lo que tenga que traer. Por un lado va a traer dificultades, miedos, la sensación de vacío, la nada, porque ese estrés también nos impide conectar con nuestra nada, con nuestra finitud. Pero quizá ahí es donde nos hagamos la pregunta, ¿yo para qué hago tanto? ¿Yo para qué me estreso tanto? ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que yo deje de dedicarle tiempo a mi familia? ¿De que yo deje de conectar conmigo mismo? Pues la verdad es que no tiene sentido. La verdad es que tampoco es rentable para las empresas y tampoco es productivo para las empresas y para nosotros en eso que debe ser una relación laboral, ¿no? Un dar y un tomar en equilibrio que sea gana-gana para los dos. Salgamos de ese prejuicio, de ese criterio, de esa creencia, de ese mood colectivo que nos hace creer que así es, que no puede ser distinto, porque sí puede ser distinto, y si lo hacemos distinto desde diferentes líneas y puntos que confluyan, pues vamos a lograr quizá encontrar muchas contradicciones, ¿no? Que el sistema o los sistemas a los que nos hemos sometido ha sabido esconder, ha sabido no mostrar, ha sabido dejar ver, no ocultar la contradicción, ¿no? Pero solamente cuando la contradicción sea evidente, vamos a saber que algo hay que hacer, ¿no? La pregunta es, ¿ya es evidente esa contradicción? ¿Ya somos conscientes de esa contradicción? De que ninguna actividad humana puede ir en contra del mismo ser humano, que ningún exceso nos va a hacer bien y que por el contrario encontrar el equilibrio es lo que nos va a hacer bien. ¿Ya la contradicción la vemos? Pues yo creo que ya está evidente. Si no, no habría tanta gente en terapia buscando trabajar menos. Antes eso no era comprensible. Todos buscábamos trabajar más. Ahora hay gente buscando trabajar menos. Creo que la contradicción ya se hizo visible, ya estamos buscando, ¿no? Quizás sea momento de juntar los puntos, de tener este diálogo con las empresas, de que las empresas los tengan con los empleados. Ya es momento de que eso cambie. Pero para eso tuvimos que haber visto la contradicción primero. Por ejemplo, con el ejemplo que les pongo del sistema médico. ¿No creen que ya es hora de verlo distinto? ¿Realmente el sistema médico está curando gente? ¿Realmente lo hemos logrado? ¿Realmente la mayoría de la gente paga su sistema médico y lo usa? Bueno, en Colombia, por ejemplo, la estadística es que los que lo usan son como el 20% de los que lo pagan. ¿Sí? Porque los que lo pagan buscan otro tipo de medicina, buscan a su médico de confianza, buscan medicina alternativa. Finalmente es que todos andamos buscando algo que nos permita conectar con esa parte humana de nosotros mismos que hemos perdido. Y el sistema finalmente ha evidenciado esa contradicción, ¿no? Que perdió el sentido, el norte.
el sistema no está mal per se, ¿no? Quizá preguntémonos si también los que hemos estado mal hemos sido nosotros. Ya las contradicciones están a la luz, ya las contradicciones se ven, antes no las veíamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué parte depende de nosotros? Es la pregunta. ¿Que tenemos que aprender a amarnos primero a nosotros mismos? Encontrar un equilibrio de el dar y recibir en el entorno laboral ante el cual ponemos inmensas cantidades de estrés, ¿sí? Poder dar lo justo, quizá un poco más, saber qué puedes esperar de tu entorno laboral y qué no puedes esperar, qué le puedes pedir y qué no le puedes pedir. Aprender a descansar, a tener ocio, a darte, a quererte, a cuidarte, porque definitivamente eso ya, sabe, vivir así no nos va a llevar a ningún lado bueno. Tenemos que ir suave a veces, ¿no? A veces rápido. A veces la vida nos implica velocidad, pero a veces nos implica ir lento. Porque esas cosas de las que nos desconectamos van lento. Las cosas del corazón van lentas. Las contradicciones se hacen evidentes cuando paramos y nos permitimos ver. Ahí es donde vemos los huecos, los vacíos. Entonces no le tengamos miedo a eso. Sí le tenemos miedo al vacío. Y quizá es donde está la dificultad. El vacío tiene dos caras. Depende. Y esas dos caras se van a presentar. Ahí es donde se va a evidenciar cómo estamos, ¿no? Si es aterrador el vacío, es porque estamos muy desconectados, ¿no? Porque tenemos muchos pendientes existenciales, porque ese vacío es existencial. Entonces ahí quizá nos dé mucho miedo parar, porque sabemos que nos vamos a encontrar con un monstruo, con un inmenso vacío. Para otros el vacío puede ser no aterrador, pero sí vertiginoso. Para algunos puede ser emocionante, ¿no? Pero sí o sí, siempre al final, el vacío es un lugar fértil. Es un lugar donde nos podemos reinventar, reconocer, aceptar y cambiar. Lo que pasa es que el sistema, si alguna contradicción ha evidenciado, es su profundo vacío interior. El profundo vacío en el que sumerge a las personas. Y hemos dicho, el sistema es así, el sistema no puede cambiar. Pero yo les digo que he empezado a ver que a los que nos cuesta cambiar es a nosotros. Porque el sistema se autorregula, es adaptativo. El sistema sí está dispuesto a cambiar. Está dispuesto a ver sus contradicciones desde la perspectiva que siempre quiere ser más productivo, que quiere tener mejor performance, más efectivo, más eficiente, más challenge, ¿no? Lograrlo mejor. La perspectiva del sistema nunca es humanista. El sistema sí está dispuesto a ver sus contradicciones. Somos nosotros los que durante muchos años, quizá más de un siglo, nos dejamos arrastrar por un sistema que nos llevó a un vacío existencial y hoy nos aterra ver a nosotros las contradicciones que tenemos. No, dejemos de culpar al sistema y hagámonos cargos de nuestra realización personal, de nuestra salud, de nuestros temas, de darnos nosotros mismos a nosotros mismos el amor propio, de ser dueños de nuestro propio tiempo, de nuestros propios sueños, de lograrlos, de dejar de culpar al sistema porque no nos deja, porque sí nos deja. El sistema está muy interesado, repito, no desde una perspectiva humanista, en que tú realices tus sueños, porque eso al sistema le trae beneficios. Somos nosotros los que a veces hacemos del sistema una zona de confort para no realizarnos, porque realizarnos implica enfrentarnos a ese vacío existencial. ¿Quién cree hoy que el sistema funciona? Creo que nadie. ¿Quién se arriesga a hacerlo distinto? Algunos, pero no son la mayoría. ¿Quién tiene miedo de cambiar el sistema porque depende del sistema? Básicamente depende psicológica y emocionalmente del sistema. La mayoría, ¿no? Pero estamos ya en el momento de la historia en el que eso se puede cambiar. Solo si vemos la contradicción y nos enfrentamos a ella. Es que es difícil también cuando aquellos que han tenido éxito en el sistema
pues no quieren cambiar. Pero haber tenido éxito económico, profesional, logros, éxito, cargos, dinero, a costa de esa contradicción ha producido un vacío. Qué chévere que lo hayan logrado, pero miren su vacío también. Porque si están allá arriba, como en la cima del sistema, en la cima del mundo corporativo o de lo que el mundo da, y se dan cuenta de la contradicción, pueden hacer mejores cambios, ¿no? Más grandes. Tienen poder, tienen el lugar, el reconocimiento. Se pueden volver influencers de un cambio positivo para los demás. Bueno, yo ahorita quiero lograr eso, ¿no? Poder llegar a las cabezas. Se los juro, ya lo he hecho. Ya he podido hablar con alguna gente que desde arriba tienen más conciencia de esto que nosotros. Ahorita ya se abrió ese campo sistémico, donde se puede tener ese diálogo, ver esas contradicciones y cambiarlas. Nosotros, a favor nuestro, para poder recibir más y también dar más. Y el sistema para poderse reinventar y ser más productivo. No está mal. Es que eso es lo que le podemos pedir al sistema económico, financiero, del trabajo, de la salud, pero le pedimos más de lo que nos puede dar. ¿Mm? Y ahí también el sistema se ha vuelto una cárcel. Eh, hasta donde nosotros nos hemos metido en esa cárcel. Nada, piensen en eso. Ya está el campo abierto, ya el campo está. Ya falta que establezcamos esos puntos de conexión, esas líneas de conexión para hacerlo distinto. Yo sí creo que este tiempo es mejor. Yo no creo que todo tiempo pasado haya sido mejor. Creo que este tiempo es muy caótico, nos trae muchos retos, muchas dificultades, mucho vacío existencial, muchas crisis, muchos duelos, muchos cambios. Pero este es el momento de hacer grandes cambios. Este es el mejor momento para mí. Este es un momento que trae muchas crisis, pero también muchas oportunidades. Aprovechémoslo. En esencia quería decirles hoy con este live que por mi experiencia veo que el campo está abierto. Se abre un campo de acción. Tomémoslo como individuos hacia nosotros mismos para mejorar nuestra relación con el mundo laboral, con la economía, con nosotros mismos y encontrar ese balance. Háganle, es el momento. Un abrazo a todos los que estuvieron aquí y a los que van a ver esto en diferido. Espero que les sirva, les aproveche. Cuídense mucho, cuídense a sí mismos, cuiden su salud, cuiden su bienestar. No le pidan a nada externo, a ningún sistema que se lo dé porque en este momento no se lo pueden dar. Dénselo a ustedes mismos. Mi mensaje. Gracias, bye, chao, chao.